la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Cada semana debatimos para ustedes un tema de interés nacional y ustedes nos entregan su veredicto. Más de 50 años lleva la administración de Bogotá tratando de ponerse de acuerdo de si es viable o no el metro en Bogotá, si debe ser elevado subterráneo, si existen los recursos suficientes de la nación o de la ciudad para que esto arranque. Pues el doctor Gustavo Petro decidió poner en marcha este plan que ha sido tan aplazado y por supuesto hay detractores y defensores de este tema. De eso vamos a hablar esta noche. Quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes para empezar nuestro veredicto de hoy. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Regresamos a Veredicto. Les estaba contando que vamos a hablar hoy de si es viable o no el metro en Bogotá. Vamos a analizar muchas razones, vamos a entregarles primero algunos argumentos y así ustedes tienen más razones para dar su veredicto. El metro, como medio de transporte, por definición técnica es un sistema masivo, metropolitano y que busca cubrir grandes extensiones de territorio de las ciudades y sus alrededores. Los primeros metros del mundo se construyeron en Londres, luego en Nueva York y Budapest, todos en la segunda mitad del siglo XIX, y la primera experiencia sobre el tema en América Latina fue en Buenos Aires en 1913. Bogotá ha tenido esta iniciativa desde la destrucción de gran parte de los vagones del tranvía durante el Bogotazo y la suspensión definitiva de este servicio en 1951 durante la administración de Fernando Massuera. Ahora, durante el periodo de Gustavo Petro y gracias a una serie de estudios contratados, la ciudad está a punto de ver como una realidad que este proyecto pueda iniciar su trámite. Pero como siempre, desde algunas orillas han surgido voces en desacuerdo, especialmente por aspectos del proyecto como su recorrido, su inversión o si debe ser elevado o subterráneo. Esta noche analizaremos la viabilidad del proyecto Metro en la versión Gustavo Petro y ustedes dictarán el veredicto. Saben, ¿es viable o no la construcción del metro en Bogotá? Ustedes son los que toman su decisión a través de nuestra página de internet. Ingresen a www.veredicto.tv, encontrarán las casillas que apoyan a nuestro fiscal y a nuestra defensora de esta noche, pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictoNTC. Serán bienvenidos. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche e inicio con nuestra defensora, que es la doctora María Fernanda Rojas. Ella es concejal de Bogotá de la Alianza Verde, es directora del IDU, ustedes lo saben, fue edil de la localidad de Teusaquillo, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, está actualmente estudiando Derecho y es especializada en opinión pública de la Javeriana con una maestría en problemas económicos e internacionales. Doctora Rojas, usted es nuestra defensora esta noche, le pido que pase al frente, por favor. Muchas gracias. Diríjase a los televidentes y usted cuénteles a ellos por qué cree que este metro que lleva discutiéndose hace más de 50 años es viable. Bueno, Silvia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a los compañeros y compañeras que están hoy en este veredicto. Pues llevamos más de 50 años, realmente 70 años más o menos desde que el tranvía en Bogotá dejó de existir. Comienza este debate sobre construir un metro en Bogotá. Y hoy es el momento de la historia de la ciudad en que estamos más cerca que nunca. Todavía, por supuesto, falta mucho la construcción, la financiación, pero estamos más cerca que nunca por los estudios que ya ha logrado avanzar la ciudad y entregar una consultoría que tiene ya el nivel de detalle suficiente para iniciar el proceso constructivo. Pero es muy importante tener varios aspectos en cuenta de cómo se mueve Bogotá, digamos, de los desplazamientos que se hacen en la ciudad. El 30% son en vehículos particulares y taxis y el 70% en buses. Es decir, tenemos un transporte público que mueve a buena parte de la ciudadanía, pero la velocidad del transporte se está reduciendo en Bogotá. Es decir, lo que tenemos hoy, la infraestructura que tenemos es insuficiente para el nivel que una ciudad como Bogotá exige. Solo hay 5 ciudades, aparte de Bogotá, que tienen más de 7 millones de habitantes y que no tienen metro. 2 ciudades son en Pakistán, por ejemplo, Karachi, Lahore, una ciudad en Bangladesh, Dhaka, Ho Chi Minh en Vietnam, que es bastante conocida por un poco el caos de su movilidad, y una Kinshasa en la República del Congo. O sea, en ese nivel hoy se encuentra Bogotá sin tener el metro.
en el sentido de que junto con estas ciudades ya es un lugar muy populoso que no cuenta con una herramienta de transporte masivo de la capacidad del metro. Fíjense que, por ejemplo, la troncal de la Caracas fue diseñada para una capacidad de 35.000 pasajeros hora sentido, y en las horas pico pues supera este número, se acerca cada vez más a lo que debe ser una oferta de tipo metro. Entonces, este es el momento. Bogotá ha puesto toda su parte, todo lo que le corresponde hacer, los estudios, el esfuerzo. Tiene unos estudios de suelo que nunca se habían hecho en la ciudad, por ejemplo, pero además tiene todo el diseño necesario para la licitación del metro. ¿Qué falta ahora? Pues hacer esta concertación con el gobierno nacional, lograr las formas de financiación, tener una mesa técnica, nombrar la gerencia del metro y tener la empresa que será la gestora del proyecto. Y esos son los pasos que hay que dar. ¿Está la plata? Hay maneras de lograr la financiación. Por eso es fundamental el papel del gobierno nacional. Si le he entendido bien, estamos esperando que el gobierno nacional nos dé el apoyo de la plata que tiene que aportar como nación. Y lo demás estaría por verse cómo se conseguiría a nivel de la administración. Bueno, iba a profundizar más adelante de ese tema. No, si quiere, esperamos lo hace en el momento que lo tiene previsto, porque tengo una pregunta para usted. Perfecto. Y ahí también me lo puede responder si quiere. Es del doctor David Monsalve, edil de Tunjuelito. Entendiendo que la última gran estrategia que se utilizó para la movilidad y el transporte en Bogotá fue el sistema Transmilenio, y este colapsó a los 10 años, entendiendo que todavía puede ser útil y se puede ampliar, ¿cuál va a ser la estrategia o de qué manera no caer y repetir el riesgo si se llegara a hacer el metro en Bogotá, tanto en que llegue a colapsar como en los temas de costos? Bueno, ahí hay una cosa de entrada que es muy importante especificar. La amortización de un sistema como el metro es del orden de 100 años. Una ciudad construye un metro para 100 años. Por eso, pues, en parte los costos. El sistema Transmilenio tiene una amortización calculada en 20 años. Entonces, son inversiones de una durabilidad distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, el metro lo debemos concebir esta etapa como la primera, como su nombre lo indica, la primera línea del metro. En Bogotá se requiere una red de metros que se articule y que sea la columna vertebral de todo el sistema de transporte. Y por supuesto, pues requiere, y eso es parte de la concertación con el gobierno nacional, el diseño operacional y digamos, financiero y el mantenimiento que asegure que una inversión de 100 años pues realmente tenga esa duración. Como una de las cosas que más nos preocupa a todos es la plata, yo le vuelvo a hacer una pregunta sobre eso. ¿Afectaría a algunas otras áreas de la ciudad que se destine toda esta cantidad de dinero para movilidad? Pues hay quienes estamos promoviendo la idea de que no se sacrifiquen otras inversiones en movilidad que son necesarias. Es decir, el metro no es una solución por sí sola. Eso es lo que tenemos que entender en materia de movilidad. La movilidad hoy debe ser vista integralmente y con la lógica de intermodalidad. En un sistema intermodal importan en distintas dimensiones todos sus componentes, un metro, el sistema Transmilenio, el sistema de bicicletas, por ejemplo, las interconexiones con el SITP. Esa es la lógica, digamos, del transporte moderno. Gracias, señora defensora. Le pido que se tome asiento y voy a presentar a su testigo. Se trata de la doctora Ana Luisa Flechas. Ella fue secretaria de Movilidad del Distrito, es ingeniera de Transportes y Vías y es doctora en Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además es docente de universidades en Bogotá. Doctora Flechas, muchas gracias por acompañarnos. Este es su lugar. Primero voy a responder las preguntas que tiene para usted su parte, que es la defensora, y luego el fiscal. Así que, doctora Rojas, adelante. Bueno, pues Ana Luisa, además de que es una conocedora en estos temas de transporte, ha tenido una experiencia muy importante digamos, en los espacios de articulación entre el distrito y la nación. Y me parece que en este momento es importante tener la perspectiva de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ha faltado para que esas voluntades conjuntas pues estén trabajando articuladamente en el proyecto más importante que va a tener Bogotá durante décadas.
realmente la coyuntura en la que estamos es muy importante, pero no podemos olvidar lo que ha pasado en las experiencias anteriores cuando se ha intentado asumir este macroproyecto conjuntamente con el Gobierno Nacional. En el año 98, 96 a 98, que se desarrollaron los últimos, digamos, estudios formales en los cuales fue un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional. Realmente el tiempo no permitió que se llegara a una conclusión, hubo la crisis fiscal de ese momento, pero fue un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno distrital. En esta coyuntura yo quiero resaltar que fue evidente la ausencia del Gobierno Nacional en el desarrollo de esta etapa que era tan importante, donde debía haber una contraparte frente a una consultoría que trabajara sobre acuerdos entre Gobierno Nacional y Gobierno distrital que fueran llevando un hilo conductor de lo que hacía viable esta propuesta. Y entonces la pregunta ahora es, ¿el Consejo, si bien tiene una responsabilidad frente a promover y facilitar la viabilidad de este proyecto, el Gobierno Nacional lo tiene aún más? Y fue evidente la ausencia del Gobierno Nacional en esta etapa y el Consejo, que tenía una oportunidad única de haber contribuido a la viabilidad financiera de este proyecto durante la etapa del diseño de la ingeniería, que fue la consultoría que se acaba de realizar. Hubiera sido excelente que en este momento fuera una propuesta que incorporara acuerdos, aportes y, sobre todo, instrumentos de gestión y financiación que fueran sostenibles y que le dieran una viabilidad mayor al producto que se entregó al distrito en este momento. Otra pregunta, doctora Rojas. Bueno, ¿qué hacer? Porque comparto, fue una pérdida de oportunidad, por ejemplo, el haber negado la creación de la empresa gestora del metro. ¿Qué hacer ahora? Se han barajado algunas opciones, como por ejemplo, emplear la figura de la empresa férrea de Cundinamarca, o existiría la posibilidad de volver a tramitar un proyecto para esa empresa del metro. Claro, la ley 310 del 96 y la 86 del 89 muy contundente fue en decir que era necesario contar con una empresa promotora del proyecto que tuviera vida durante el periodo en que estuvieran dándose los aportes de la nación. Y esa empresa es distinta a una empresa gestora. Y esto ha sido un tema que la ley 310 lo ha planteado y en la cual el protagonismo debe ser del Gobierno Nacional porque los aportes son mayores. Sin embargo, esa figura no se ha discutido con el Gobierno Nacional y es necesario que el Consejo entre en esa discusión y esté dispuesto a conformar esa empresa promotora del proyecto, así lo dice la ley 310. Entonces, el tema no es de discusión, es de cómo se empieza a actuar, porque definitivamente no tenemos una institucionalidad que asuma un proyecto de esta magnitud. ¿Cuánto tiempo podría tomarle al Consejo tomar esa decisión, doctora Flechas? Pues bueno, el Consejo tiene unos procedimientos, pero pues es que estamos en el momento en que hay que actuar, hay que ser muy eficaces y muy contundentes en las decisiones para que avancemos de manera cierta y este proyecto entre en una etapa de no retorno. Bien, muchas gracias, doctora Flechas. Le pido que se quede allí porque más adelante la va a entrevistar el fiscal. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos con ustedes. ¿Es viable la construcción del metro para Bogotá? Es el tema que hemos estado debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon a nuestra defensora y hacerle las preguntas a su testigo. Vamos a ver qué tiene para preguntarles el fiscal a la testigo de la defensa. El fiscal es el doctor Miguel Uribe Turbay, presidente del Consejo de Bogotá. Doctor Uribe, bienvenido, buenas noches y puede iniciar las preguntas para la testigo de la otra parte. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches para la audiencia y para todos los compañeros en el programa. Bueno, en primer lugar, yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos en Bogotá consideramos que el metro es una necesidad inmediata. Es decir, coincidimos en que queremos el metro para la ciudad.
Pero yo lamento que esta administración de la que usted hizo parte los primeros meses, nunca estableció cuál iba a ser ese plan integral de movilidad. Yo quiero preguntarle, ¿usted recuerda cuál fue el primer proyecto que presentó la administración Gustavo Petro relacionado con un cupo de endeudamiento? Sí, efectivamente, ha estado incluido el metro y ha estado incluido los otros componentes sobre los cuales había quedado previsto en el plan de desarrollo que aprobó el Consejo. Bueno, eso no es del todo exacto. El primer proyecto fue el cupo de endeudamiento que pretendía cambiar desviar los recursos aprobados en el 2011, en abril, para la primera línea de metro aprobada en la vigencia anterior, para un tranvía en la séptima. Ese fue el primer proyecto de la administración relacionado con un cupo de endeudamiento. Y en ese momento le dijimos a la administración, ese es un error, deben ustedes conservar la plata para el metro y no desfinanciarlo. Es decir, la primera iniciativa de esta administración fue un tranvía, no fue conservar el metro. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido? Ya queda claro que la primera iniciativa fue un tranvía en la séptima y querían desfinanciar aún más el metro. Pero yo le pregunto, ¿cómo se concibió esta administración, el plan integral de la movilidad? ¿Cuál siempre ha sido la prioridad o cómo han querido articular la movilidad en Bogotá? Bueno, ese es un tema que, como usted lo sabe, viene del Plan Maestro de Movilidad que dejó planteado unos lineamientos de política donde el eje estructurante del sistema de movilidad y del sistema de transporte masivo de la ciudad es el metro. Y eso quedó clarísimo. Y sobre esa base, esta administración recibió unas decisiones que se habían tomado en la ciudad, en la alcaldía de Samuel Moreno, alrededor de la propuesta y el diseño conceptual de lo que sería ese sistema de transporte masivo servido con líneas de metro. Y sobre esa base esta administración continuó con la ingeniería de detalle, que fue una labor dispendiosa. Pero ahí yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué el Consejo y un gran número de concejales que de tiempo atrás han conocido cómo se ha desenvuelto toda esta discusión alrededor del metro? ¿Por qué no se han sido más proactivos y más constructivos cuando lo que necesitamos son ideas para consolidar más que la decisión, la estrategia de cómo llegar a concretar una solución de metro? Ya que usted me hace la pregunta al testigo, al fiscal, le respondo, vuelvo y repito, fue el Consejo de Bogotá y a la audiencia que conservó los recursos de 800.000 millones de pesos que el alcalde quería desviar a un tranvía en la séptima, tranvía que era espumoso, era simplemente una idea, lo conservó para el metro. Pero entonces usted me responde que debe ser el metro, entonces pues raro que quisieran desviar esos recursos. Le voy a hacer unas preguntas concretas para que me responda lo más puntual posible y es, uno, ¿por qué los estudios que presentó el consorcio L1 presentan una línea de metro totalmente subterránea? Sencillamente porque así venía la secuencia del estudio inicial en el que se hizo el diseño conceptual, proponen estas condiciones y desafortunadamente también en ese estudio no conservaron las troncales que concentran la mayor cantidad de demanda que hacen parte de lo que son los corredores de fase 1 y fase 2 de Transmilenio, que eran los corredores naturales del metro. Pero de eso tampoco se abrió la discusión en la alcaldía de Samuel Moreno cuando había la oportunidad de tomar decisiones sobre cuáles iban a ser los trazados. Sí, entonces, perder estudios anteriores y desviar los resultados cada vez que se avanza en un paso de pasar de perfil a prefactibilidad a factibilidad. Y ahora diseño, que es lo que viene. ¿Los estudios de CENER planteaban el metro totalmente subterráneo? Tenían tramos a nivel. Tramos a nivel, exacto. Bueno, entonces le pregunto, ¿qué tanto es más costoso un kilómetro de metro subterráneo a uno a nivel o elevado? ¿Conoce esos datos? Ahí es donde yo vuelvo a la reflexión en que por qué no ha habido, la ley 152 del 94 habla de la concurrencia de entidades y recursos. El doctor Castro lo conoce. No, pero yo quisiera, si me permite, yo le quiero preguntar, no que nos exponga otra vez un argumento que usted ya le respondió a la defensora, sino por el contrario, cuénteme, ¿sabe usted qué tan costoso es más un kilómetro de metro elevado a nivel que uno subterráneo? Claro, y la diferencia es abismal y en un elevado, pues los órdenes de magnitud son muy grandes si se tiene que comprar predios, si está a nivel. Ok, entonces, ¿sí? Digamos básicamente... Ahí hay un componente que pesa mucho. Solo si hay una pregunta corta y una respuesta breve.
Sí, básicamente lo que le quiero redondear es casi el 100%, es el doble de costoso un metro. Pero le termino esta pregunta, ¿usted ha estimado cuánto podrían ser los sobrecostos del metro en caso de que se haga su totalidad subterránea? Los sobrecostos dependen de muchos factores y digamos que yo no tengo los argumentos para decir en este momento los sobrecostos. Okay. Todos lo sabemos que los sobrecostos, tanto a nivel como subterráneos, surgen en un proyecto de metro. Muchas gracias. Se ha acabado el tiempo para la defensa. Yo les resumo la posición en los siguientes puntos. Ellos dicen que ahora estamos más cerca que nunca porque los estudios ya están listos, que no se pueden desaprovechar los estudios anteriores que ya se han realizado, que ya hay suficiente transporte público en la ciudad, pero que no es lo suficientemente ágil, que otras grandes ciudades del mundo ya tienen el metro. ¿Por qué Bogotá no puede tenerlo? ¿Por qué debe ser la excepción? Y que ahora solamente falta concretar de dónde van a salir exactamente los dineros para hacerlo. Pero ustedes son los que toman la decisión. www.veredicto.tv, encuentran la casilla que apoya a nuestro fiscal o a nuestro defensor, y también déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, @veredicto_NTC. Ya regresamos. Regresamos con ustedes en esta discusión sobre si es viable o no la construcción del metro en Bogotá. Ya escucharon ustedes a la defensa, vamos a escuchar a la fiscalía. Les voy a presentar a nuestro fiscal de esta noche. El doctor Miguel Uribe Turbay, presidente del Consejo de Bogotá, pertenece a la bancada del Partido Liberal, es abogado de la Universidad de los Andes, está finalizando sus estudios de maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de esa misma universidad y es defensor de la idea del metro pesado para Bogotá, pero no de la implementación que ha planteado la administración distrital, y nos va a contar por qué. Así que, doctor Uribe, pase al frente, esa es su cámara, por favor, hable con los televidentes. Muchas gracias. Su posición. Bueno, en primer lugar quiero retomar en lo que dejamos con la testigo de la defensa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es totalmente costoso, superior, casi del doble, un metro subterráneo que un metro a nivel o elevado. Estamos hablando de que un kilómetro de metro a nivel cuesta alrededor de 40 millones de dólares, mientras que el subterráneo cuesta 80 millones de dólares. Estas preguntas se las elaboraba a la doctora Ana Luisa Flechas básicamente porque esta administración ha presentado un diseño casi imposible de cumplir. Hay una entrevista recomendada del director del área metropolitana del Valle de Aburrá, quien maneja hoy el metro de Medellín, y le recomienda a Bogotá no cometer un error histórico, que es ¿cuál? Es hacer un metro subterráneo. Yo le decía a la doctora Ana Luisa Flechas que cuáles podrían ser los sobrecostos, porque hoy estamos hablando de una línea que vale 15 billones, es decir, 7.000 millones de dólares, sin contar los posibles sobrecostos. En este caso estamos hablando de sobrecostos de alrededor del 40% mínimo. No lo digo solamente yo, lo plantean los expertos que conocen el tema. Básicamente porque hoy Bogotá no conoce sus redes, ni secas ni húmedas. En ese orden de ideas, atravesar tuneladoras por Bogotá nos puede dar muy malas sorpresas. El planteamiento aquí es que, claro que queremos metro y queremos el metro lo más rápido posible. La voluntad política existe del Gobierno Nacional, del Consejo de Bogotá y de la Administración, pero un proyecto que sea viable. Donde está la ciudad consolidada, un metro subterráneo, donde hay todavía espacios viables, un metro elevado o a nivel. Ahora, la Cámara Colombiana de la Infraestructura planteó que el metro no está listo para ser licitado. El señor Juan Martín Caicedo le envió una carta al alcalde Gustavo Petro anunciándole que faltaba, 1, la composición predial, es decir, no es claro cuánto van a costar los predios, ni los estudios de cuánto cuestan los predios, ni cuáles predios hay que comprar. 2, no es claro los trámites ambientales y 3, no son claras las compensaciones sociales. Cámara Colombiana de la Infraestructura le plantea al alcalde que no está listo para ser licitado el metro. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por negligencia, por improvisación y por afán del alcalde de tener éxitos electorales y no de plantear soluciones reales. Retomo la primera idea que le plantea la doctora Ana Luisa. El primer proyecto de Gustavo Petro fue desviar los recursos del metro pesado. 400 millones de dólares que iban para el metro pesado los quería desviar para un tranvía en la séptima, que hoy, doctor Castro, no sabemos cuál es el futuro, porque el alcalde, como todo, lo hace sin tener realmente un rigor profesional. Aquí ha cogido carrera, doctora Corso, la idea de que el Consejo no apoya lo que el alcalde presenta. Y han insistido que el Consejo hundió la empresa Metro. Eso es totalmente falso. Es mentira del alcalde y mentira de la gente que lo rodea para desprestigiar el Consejo.
Lo que nosotros planteamos, y enhorabuena La Nación lo plantea ahora como lo planteó el doctor Simón Gaviria, es que el metro no debe hacer parte ni debe estar gerenciado por una subdependencia o una dependencia del Transmilenio, que era lo que pretendía Gustavo Petro. Gustavo Petro presentó un proyecto al Consejo de Bogotá que buscaba transformar la empresa de Transmilenio para generar una dependencia dedicada al metro y construir o crear o transformar esa empresa en una empresa gestora de transporte. Lo que nosotros le propusimos a la administración fue que creara una empresa totalmente independiente para el metro, que no tocara Transmilenio y que por el contrario Transmilenio se especializara en transporte automotor como lo debe hacer, que no perdiera el conocimiento y la experiencia de los últimos 15 años y que por el contrario la empresa Metro, como fue creada en su momento Transmilenio, fuera dedicada exclusivamente a crear y adelantar este proyecto. Y termino con la financiación. Sin duda es un proyecto costoso, yo creo que hay que hacerlo, sin importar cuánto cueste, pero siendo responsables. Por eso planteo que no necesariamente toda la línea tiene que ser subterránea, porque los costos son totalmente elevados. Tengo una pregunta para usted, doctor Uribe, es de César Augusto Ruiz, profesor e investigador de movilidad de la Universidad Nacional. Porque si hemos hecho la tarea juicioso, si llevamos 5 o 6 años haciendo estudios, Gobierno Nacional, Distrito y Banco Mundial y expertos, ¿por qué no confiar en los estudios y tomar la decisión? Yo creo que los estudios nos están diciendo el metro es viable. ¿Por qué no hacerlo viable? Bueno, en primer lugar no llevamos 5 años de estudio, llevamos 70. Es decir, la historia reciente de Bogotá y mucho más ha estado en torno a una discusión de si metro sí y metro no, y como ustedes ya saben, y no me voy a demorar en eso, ha habido muchas circunstancias que han evitado que en los momentos puntuales en los que hemos estado cerca de iniciar la construcción o de hacer la licitación, por alguna razón, bien sea nacional o distrital, se ha acabado. Vuelvo y repito, estamos en un punto donde existe la voluntad política para adelantar el metro, es decir, el experto coincide, el profesor, en que hay un momento de voluntad política y disposición para adelantarlo. Pero aquí, digamos, no lo planteamos como una oposición acérrima, ni mucho menos a Gustavo Petro. Lo planteamos con todo tipo de argumentos. No lo planteo únicamente, yo vuelvo, repito, lo plantea Medellín. Es el primer metro de Colombia y nos está tratando de decir, aprendamos de los errores que cometimos al hacer nuestra primera línea. Y uno de esos errores es pensar que el metro puede ser totalmente subterráneo. Mire, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá decía no solo que podrían ser unos sobrecostos de casi el 40%, es decir, si estamos hablando de 15 billones, podríamos estar hablando casi de 20 billones de pesos haciendo una línea de metro. Segundo, podría retrasar la construcción y no sería hasta el 2021 que la tendríamos, sino hasta el 2030. Y así lo plantean varios otros expertos. Entonces, aquí lo que planteamos es, uno, coincido en que esta es la línea más seria que ha presentado la administración, es decir, yo creo que este es un buen tramo. Segundo, considero que las estaciones están bien concebidas y que creo que ya quedó claro el proceso intermodal que tiene que generarse entre sus estaciones. Pero aquí lo que estamos diciendo es, no corramos, que del afán no queda sino el cansancio. Muchas gracias. Le pido que se siente, voy a llamar a su testigo, es el doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario, especializado en administración pública, ex senador de la República, fue ministro de Gobierno, ha sido profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en universidades en nuestro país. Doctor Castro, le pido que pase a su puesto. Primero le va a responder las preguntas que tiene para usted el doctor Uribe, nuestro fiscal, y luego la doctora Rojas, nuestra defensora. Así que tiene la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas noches, doctor Castro. La primera pregunta es sencilla. ¿Usted está de acuerdo o no con la construcción del metro para Bogotá? Yo creo que Silvia, en la presentación del programa y en las distintas intervenciones que hemos oído esta noche, queda claro que el debate no es sobre la conveniencia y la necesidad del metro. La gran mayoría de los bogotanos somos partidarios del metro. Lo consideramos una necesidad apremiante. La pregunta es la viabilidad del metro en la coyuntura actual, a partir de los estudios que han entregado hace 1 o 2 semanas. Ahora bien, responder si es viable o no el metro exige una información muy completa. En cuanto a las características mismas del proyecto, en cuanto a su financiación y en cuanto a qué va a pasar con otros sistemas masivos de transporte que la ciudad ha venido implementando. Los estudios
Aquí la doctora Flechas ha recordado, estos estudios son la segunda etapa o la segunda fase de unos estudios que hizo el exalcalde o se hicieron durante la alcaldía de Samuel Moreno. Y ella ha expresado reservas frente a los estudios, 2 por lo menos. Ella dijo, el gobierno nacional no fue contraparte en esos estudios, estuvo ausente, ha debido hacer actos de presencia para que se ganara tiempo. Segundo reparo, ella dijo, es que se cambió el trazado que se había previsto en ocasiones anteriores. Esas 2 reservas y muchas más obligan a que los estudios se validen por instancias competentes, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la de Arquitectos, la Academia, la ciudad misma. Una decisión tan importante, Ana Lucía Flechas habló de decisión para 100 años y en eso tiene toda la razón, no puede tomarse a la ligera, no puede improvisarse, mucho menos puede ponérsele nombre propio. Hay preguntas, ¿por qué el trazado de la primera línea, estamos hablando apenas de la primera línea, tiene que ser totalmente subterráneo? Podemos los bogotanos terminar aceptando que es así, pero que nos digan por tales y tales razones, estos son los costos fiscales, estos son los costos ambientales, estas van a ser las características. Y uno tiene que preguntarle a los autores del estudio, perdón, ¿contemplaron otra opción, otra alternativa? La del metro aéreo, la del metro a superficie, una combinación. ¿Las contemplaron? ¿Por qué las descartaron? Y uno tiene derecho a preguntarse también por qué estamos trabajando sobre la base de un metro distrital que empieza en el Portal de las Américas y va a la calle 127. Por Dios, Bogotá necesita un metro regional. Bogotá es ciudad-región. El metro de Medellín le presta servicios a la capital de Antioquia y a 7 municipios del Valle de Aburrá. Y hay 5 o 6 municipios más haciendo cola para que le lleven el metro. Entonces aquí estamos funcionando sobre la base de un métrico para Bogotá, cuando esto ya es un conglomerado de 10 millones de habitantes con los 20, 25 municipios de la sabana, de más del 30% del Producto Interno Bruto. Otro tema que tampoco se plantea en los costos financieros. Aquí la doctora Rojas nos dijo, va a haber una financiación a 20 años. ¿De acuerdo? Hay financiación a 20 años o a más. Hay banqueros que se la dan a 30 o 40 años. ¿Cuánto valen los intereses de esa plata durante 20 o 30 años? Y ojo, algo que nadie habla, el subsidio a la operación del metro. Todos los metros hoy en día, no importa cuándo hayan sido construidos, todos los metros son deficitarios. Dicho de otra manera, movilizar a un pasajero, para hablar del caso Bogotá, movilizar un pasajero en Bogotá, le puede terminar costando a la empresa Metro 5.000 o 6.000 pesos. Pesos de hoy. Si eso se lo van a cobrar al usuario del metro, pues se suben 200 pasajeros. Si le van a cobrar 5.000 o 6.000 pesos. No, hay que subsidiarlo para ponerlo al mismo nivel de Transmilenio o al mismo nivel del Sistema Integrado de Transporte. ¿Quién financia ese subsidio a la operación? ¿Dónde están los recursos? No hay que tenerlos en caja, pero hay que tener la fuente definida hacia el futuro. De manera que el proyecto Metro ha avanzado, hay estudios de ingeniería básica para una fórmula, para la fórmula de un metro subterráneo. Hay esos estudios, pero hasta el momento hay más preguntas que respuestas. Y esas respuestas las tienen que dar la administración, las tiene que dar el gobierno nacional, de manera que el debate sobre la viabilidad apenas está empezando. Tengamos claro, y ahí termino, señor fiscal. Yo quisiera hacerle solo una pregunta adicional. No hay más tiempo para preguntar, lo siento mucho, doctor Uribe. Silvia, ese es momento termino, para que la defensora... termino. Un metro tiene 100 centímetros.
No hay alcalde que recorra los 100 centímetros. Esa es una tarea de varios alcaldes. Y es una tarea no solo de los alcaldes, es una tarea de la ciudad entera, del sector público, del sector privado. Es decir, la bogotanía deberíamos revivirla, que la tenemos perdida, a partir del proyecto Metro, en el entendido de que aún teniendo todo definido, antes de 10 años no empezará a operar el metro. ¿Qué tiene usted que preguntarle, señora defensora? Pocos proyectos como el Metro en Bogotá han tenido tanta interacción con expertos, con ciudadanos, 3.600 ciudadanos expertos de las universidades, de agencias internacionales, etcétera. Cuénteme uno solo que haya hecho críticas a este estudio o alguna oficina del Gobierno Nacional que haya demeritado, digamos, las conclusiones que la consultoría entrega frente a las decisiones que allí plantea. Doctora Rojas, su testigo, la doctora Flechas, nos dijo aquí que llamaba la atención, que valía la pena destacar cómo el Gobierno Nacional, que es actor de primer orden, no se vinculó nunca a la realización de esa consultoría, de esos estudios. Y a juicio de ella, que es persona calificada en el tema, como lo es usted, la presencia del gobierno era muy importante. Claro, pero se refería a un periodo, digamos, de ese proceso, pero este estudio ha sido puesto en discusión con instancias técnicas. Yo no he oído ni en planeación, ni en el Ministerio de Transporte, ni por los expertos de universidades como los Andes, que son muy activos en estos temas, una crítica al contenido del estudio. A mí me parece que la ciudad ha invertido mucho tiempo y dinero y muy valiosos en hacer un estudio de este nivel. Ha habido previos, pero de este nivel de detalle, con la información en campo, además, que se ha recogido, no existe. Y yo creo no que se me desvíe la pregunta, no se lo olvide. Uno no puede avanzar si no reconoce los pasos que ya ha dado la ciudad. Y por eso le preguntaba, si conoce una crítica concreta. Yo no la conozco. Sería interesante... Doctora, cuando usted estuvo en el IDU, seguramente conoció que los estudios de la época de Samuel Moreno, que son estudios mucho menores frente a estos, entre otras cosas por la cuantía. Los de Samuel Moreno costaron 20.000 millones de pesos, estos costaron 80.000 millones de pesos. Los estudios de Samuel Moreno fueron sometidos a la validación de 3 universidades, la Nacional, los Andes y creo que el Externado. Y participó el Gobierno Nacional. Y les formularon reparos. Algunas observaciones. Pero ¿cuál es el inconveniente de que este estudio se someta a la validación de instancias técnicas? Así se ha hecho. Por eso le pregunto, no, pero, si conoce... es que esa validación se hace cuando el estudio ha concluido. Cuando el estudio dice, esta es mi propuesta. Eso es lo que hay que validar. Por ejemplo, no sé, aquí todos ustedes saben, yo el que menos del tema, pero ¿por qué descartó el estudio el metro a superficie o el metro a nivel? Eso debe ser parte del estudio, creo yo. Un análisis. Y si no lo tuvo en cuenta, me parece que es una falta del estudio. Que habría que hacer entonces otro estudio. Bueno, se nos acaba ya el tiempo. Solo nos queda tiempo para una pregunta más, doctora Rojas, si la tiene. Bueno, a usted le tocó una tarea ardua en Bogotá, organizar las finanzas, conseguir plata, dejar una caja boyante. Bueno, ¿cómo poner esa experiencia suya al servicio de este proyecto que es definitivo para la ciudad? ¿Cómo hacer que haya recursos de la nación que aseguren este proyecto? Los recursos de la nación son de ley, es una obligación de la nación. Pero como le han llevado tantos temas a la nación y hay que rescatar Transmilenio, Transmilenio hay que rescatarlo, no se puede perder. Ese es un activo de la ciudad. Hay que asegurar la viabilidad del SITP, de los famosos buses azules. El subsidio ahí vale más de 1 billón de pesos. Hay que construir los famosos cables de Cazucá, de San Cristóbal Norte. Como le han llevado tantos proyectos al gobierno nacional. Ojo, Transmilenio por la Boyacá, las ampliaciones de Transmilenio, los kilómetros que le damos a Transmilenio. El gobierno nacional, imagina uno va a decir, a ver, defínanme prioridades, distrito, porque yo tampoco doy para tanto. Doctora, el gobierno nacional tiene un déficit fiscal muy grande y se le está aumentando por la caída en los precios del petróleo.
Y es eso, no caída de precios del petróleo ni de siquiera, es eso lo que, como dije hace un momento, llevó al gobierno nacional de la época de Hernando Durán a decirle, mire alcalde, usted ha trabajado. Hernando Durán fue alcalde durante 4 años y trabajó el tema 4 años. En ese entonces alcaldes de 4 años era excepcional que lo subiera. Trabajó el tema durante 4 años. Tenían los pliegos de la licitación, las firmas inscritas. Y el gobierno le dijo 15 días antes, perdón, no abra la licitación porque no hay plata. Enrique Peñalosa pedaleó durante 2 años. Y cuando iba avanzada, tenía ya gerente. Cuando avanzaba le dijeron, no hay plata. Yo espero que el gobierno nacional no nos diga ahora. Además tenemos presidente bogotano. Vamos a seguir ahora más adelante con los con alegatos de conclusión. Y yo resumo la posición de la Fiscalía diciéndoles que la Administración ha presentado un diseño casi imposible de cumplir, según ellos, que de acuerdo con los estudios iniciales y lo que se ha planeado hasta ahora, hay 40% de sobrecostos. ¿Por qué hacer subterráneo 1 metro cuando esto no se había previsto en su totalidad? Y critican que la alcaldía no haya contemplado más alternativas en su propuesta. Además dicen que Bogotá necesita 1 metro, pero regional. Ustedes deciden. www.veredicto.tv, encuentren las casillas que apoyan a cada uno de los dos y voten. Ya regresamos. Estamos debatiendo esta noche sobre la viabilidad de la construcción del metro en Bogotá. Ustedes ya han escuchado a las dos partes, a sus testigos. Van a escucharlos por última vez, los alegatos de conclusión, si no ha tomado una decisión. Y empezamos con nuestro fiscal, el doctor Miguel Uribe Turbay. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, en primer lugar, como dice el doctor Castro, hay más preguntas que respuestas. Hace falta el componente regional y hace información para tener certidumbre sobre el proyecto metro. Lo dice también la Cámara Colombiana de la Infraestructura y recomienda al alcalde que no licite, que no va a estar listo la licitación para el próximo año. Pregunta la defensora cómo conseguir los recursos. Bueno, lo primero es llamando a la administración a la responsabilidad fiscal. Un ejemplo grande, 600.000 millones de pesos se gastan anualmente subsidiando un subsidio indiscriminado de Hora Valle en Transmilenio. Interesante sería un subsidio focalizado para las personas que más lo necesitan y aprovechar esos recursos. Lo dijo la veeduría en un informe, con el subsidio de Hora Valle podríamos ayudar a financiar la primera línea de metro. Ahora, sin duda estamos de acuerdo con el metro, queremos que se construya. Como concejal, como bogotano y como presidente del Consejo, creo que la gran mayoría del Consejo quiere que así sea. Pero sin duda, vuelvo y repito, hay graves incertidumbres sobre que este sea subterráneo. Uno, los costos son del doble de un metro a nivel. Es decir, solo por construirlo subterráneamente se incrementan los costos, como lo planteaba el doctor Castro. En el primer estudio eran 7 billones y uno de los elementos para que se duplicara era hacerlo subterráneo. Segundo, hacer subterráneo el metro genera o aumenta la posibilidad de los sobrecostos, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar debajo de la tierra. Un ejemplo grande es la obra de la NQS con 94. Y finalmente, nosotros no tenemos ya más tiempo que perder. Y si corremos, podremos cometer errores irreparables para la ciudad. El alcalde está desesperado por mostrar resultados porque desafortunadamente ha tenido una pésima gestión. Y considera que dejar adjudicado el metro puede ser el caballo de batalla para seguir su capital político. Turno para la defensora, doctora María Fernanda Rojas. La sensación que a uno a veces le quedan estas discusiones sobre el metro es que hay acuerdo sobre hacer el metro, pero lo que hay es un celo político de que Petro deje firmado ese contrato. Y yo creo que hay que despojarse y ver más allá de esas pretensiones que a veces se presentan en la política. No importa quién firme, lo que importa es que esta ciudad cuente con un camino claro, concreto para tener el metro. Por ejemplo, se argumenta lo que dijo el gerente del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero el otro artículo, el del gerente del metro de Medellín, ese sí no se leyó masivamente. El gerente del metro de Medellín dice, en nuestros planes de expansión y repotenciación estamos pensando subterranizar el metro de Medellín. Vean dónde va la discusión. Lo que Bogotá quiere hacer desde ahora, Medellín, aprendiendo también de sus errores, lo quiere hacer en el futuro. Por supuesto, esa decisión que está en la consultoría no sale de la nada, es producto también de los estudios de geotecnia que se hicieron en el suelo de la ciudad por primera vez en la historia. Son 340 perforaciones que permitieron entender cómo son los suelos y cómo desarrollar este tipo de proyecto. ¿Por qué la importancia de la institucionalidad? Que a veces también se le da como un bajo perfil.
porque justamente un proyecto de esta magnitud requiere de un entorno institucional de confianza integrado por los distintos actores, por las distintas partes, que garantice y que despeje cualquier duda sobre la licitación, sobre el futuro operacional, sobre el mantenimiento. Bien, las partes ya no van a hablar más. Ustedes son los que toman la decisión. Ingresen a www.veredicto.tv y voten por nuestro fiscal, nuestra defensora esta noche. Ya regresamos. Hemos estado debatiendo esta noche si es viable la construcción del metro en Bogotá. Ustedes ya tomaron su decisión. Este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora María Fernanda Rojas, con un 72%. La fiscalía, doctor Miguel Uribe Turbay, obtuvo un 28%. Doctora María Fernanda Rojas, usted fue nuestra defensora esta noche. La gente votó por usted. ¿Qué opina? Bueno, pues yo creo que el mensaje la ciudadanía bogotana lo va teniendo claro. Y es, el metro no es solo un proyecto de movilidad, no es solamente un proyecto de transporte, es realmente la oportunidad de renovación de la ciudad, de accesibilidad de sus ciudadanos a todos los servicios y a los bienes públicos que tiene Bogotá. O sea, es un proyecto realmente transformador. De ahí que el que sea subterráneo, pues simplemente lo que hace es brindar oportunidades en la superficie para un mejor desarrollo de la ciudad. Así que pues agradecemos este apoyo y esperamos que esto mismo se traduzca en las intenciones de quienes deben lograr la financiación. Bien, muchas gracias a nuestras partes, a los testigos que los acompañaron por este debate tan interesante y tan importante para Bogotá y para nuestro país. A ustedes por participar, también por darnos su votación. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.